Al menos 7 personas han sido asesinadas en la región metropolitana en los últimos 3 días, un recrudecimiento de la violencia en nuestra capital. Paralelamente, hoy se reveló que 8,5% de los hogares en el país fue víctima de algún delito violento en el año 2024, mientras que la percepción de ser víctima de un delito subió a 57%. Esto de acuerdo a la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana ENUSC. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Daniel, son varios temas preocupantes, pero a ti, ¿cuál es el botón quizás más de alerta que entrega esta nueva ENUSC? A ver, son varias cosas, la verdad, que es difícil ponerlo en uno solo, pero, Sí, claro, pero dos cosas muy relevantes. Uno es el aumento de la cantidad de personas víctimas de delito que ha venido sistemáticamente ocurriendo en Chile a partir de la pandemia, en realidad. Post pandemia se produjo en el año 2021, se produjo una baja muy relevante en la cantidad de delitos que ocurrían en el país, pero año a año hemos visto una recuperación de esos delitos y hoy día estamos en los índices comparables a los que teníamos en el año 2019 de familias víctimas. Entonces, a pesar de que tenemos una ciudadanía que ha percibido que ha aumentado mucho la delincuencia, la verdad es que esta bajó de manera importante hasta el 2019, pero sí ha venido sostenidamente aumentando año a año, lo que por supuesto es una mala noticia. Y en segundo lugar, el índice de temor, y aquí en este instrumento mide de distintas formas el temor, pero uno podría percibirlo en función de las personas que declaran que se sienten atemorizadas al salir de noche de su casa, que es una de las preguntas, o también a las personas que creen que ha aumentado la cantidad, la probabilidad de ser víctima de delito en los próximos 12 meses, y vemos esos dos números en los más altos históricos también, y eso está aparejado con unos cambios relevantes en los comportamientos, en las restricciones que está teniendo la ciudadanía, evitando salir de noche, evitando ir a ciertos lugares, evitando usar artículos de valor en público, etcétera, que la verdad que evidentemente generan un problema social que se vincula directamente a la cantidad de personas que están siendo víctimas de delitos. Claro, porque finalmente es una percepción y una evaluación de que podría yo ser víctima de un delito saliendo de mi casa, digamos, que ha ido creciendo con el tiempo y que uno, te hago la pregunta, pensaría que va a seguir en esa tendencia al alza. ¿Cómo lograr de alguna manera que esto baje? Porque finalmente las personas por percepción también seguían en términos de la realidad, una realidad en términos de la crisis de inseguridad que se vive. Efectivamente. A ver, aquí yo creo que hay que separar dos cosas. Tenemos una cantidad de delitos, cantidad que es menor que la que teníamos antes del año 2019. Eso porque lo que hablábamos en la pandemia bajaron de manera muy importante. Sí. Pero no basta contar personas víctimas o contar delitos, porque hay delitos que son mucho más graves que otros. Por ejemplo, una extorsión, un secuestro, un homicidio es mucho más grave que un hurto. Y lo que hemos visto en el país es que han bajado, los delitos que mayoritariamente bajaron fueron los delitos menos graves. Y por eso que cuando miramos la cantidad de delitos estamos en niveles que son más bajos que lo que teníamos hace 5 años atrás, aunque han venido incrementándose, como decíamos, en estos últimos años. Pero lo que no hemos visto una baja, sino al contrario, un aumento, son delitos muy violentos. Homicidios, extorsiones, y eso se ve muy reflejado en esta encuesta, que dicho sea de paso, esta encuesta está mostrando los resultados de los últimos 3 meses del año 2024, perdón. Entonces no es algo reciente, tiene una encuesta que tiene 6 meses ya de historia. Y en ese momento, cuando se hizo la medición, veíamos ya un aumento muy relevante en estos delitos que son mucho más dañinos. Entonces uno puede pensar que el temor no es disociado de la realidad porque los delitos en cantidad estén bajos, sino que está vinculado a una cantidad de delitos que son violentos. Ahora, ¿cuánto temor es razonable tener? Bueno, eso es mucho más complejo de responder. Sí, y lo que sí sabemos es que a niveles internacionales Chile es el país más atemorizado del mundo. Entonces, si bien habría una razón que son los delitos más violentos, la magnitud del temor que tenemos en Chile pareciera ser extremadamente alta y eso está generando un daño muy importante. Por otro lado, los delitos más violentos que han aumentado en el país también están vinculados a fenómenos que no son los que estábamos acostumbrados anteriormente. Ha habido un desarrollo de crimen organizado en el país y por lo tanto los homicidios, por ejemplo, están muy concentrados en ciertos territorios, en ciertas regiones y son un tipo de homicidio que es distinto. Ya no es el homicidio de violencia de género o el homicidio de violencia en un bar de 2 personas que se enemistaban, claro, sino que son homicidios planificados por ajustes de cuenta y eso está muy vinculado a, por ejemplo, el terrible caso que vimos hoy día en la mañana de este papá y la niña que fueron ejecutados en la vía pública porque al parecer, todavía está la investigación, pero al parecer es por un vínculo delictual previo que tenía este adulto que fue asesinado hoy día.
Claro, y tú lo decías, esta ENUS, que es una encuesta muy seria y de una metodología justamente que nos da una realidad bien palpable de lo que está existiendo en términos de la delincuencia y la inseguridad. Toma lo que son los últimos 3 meses del año pasado. Es decir, por ejemplo, lo que estuvimos conversando la semana pasada aquí en Noticias 24 sobre los datos que entregó la Fiscalía ECO de un aumento en los secuestros en la región metropolitana. No están incorporados en este NUSC, pero sí, por ser un delito grave, muy grave, van generando una mayor percepción y una mayor victimización, ¿no? Delitos que hasta hace 15 años, Efectivamente. de años eran casi de película. Casi inexistente. Efectivamente, hay que tener muy en cuenta esas dos cosas. Los datos que tiene el Ministerio Público, él los recibe a medida de que se van haciendo las denuncias en el sistema. Él no tiene una estadística, no sabe la cantidad total de delitos que ocurren, él sabe los delitos que se denuncian. Y los extorsiones, los delitos extorsivos en general, cuando hay amenazas, cuando hay cobro contra una supuesta seguridad, por ejemplo, sí, o secuestro, son delitos que tienen unas tasas de denuncia relativamente bajas, porque evidentemente hay una amenaza detrás, incluso de obtener el beneficio económico que busca el delincuente, y esa misma amenaza le es útil también para que no se produzca la denuncia. Entonces, si el Ministerio Público está viendo un incremento de este tipo de delito, ese incremento no es muy probable que no esté reconociendo la magnitud total de este problema, porque es un delito que particularmente se denuncia poco. Y eso mismo uno lo ve en la ENUSC, y por eso es que son tan importantes las encuestas de victimización, porque es una muestra en que que se le pregunta a un universo grande de personas y por lo tanto tiene un valor estadístico completo. Uno puede estimar a partir de estas encuestas cuál es el total de delito que está ocurriendo en el país. Y lo que estamos viendo es ese incremento que decíamos de los últimos 5 años en la cantidad total de delitos, un incremento particular en delitos violentos y un incremento particular, más particular aún, o sea, más específico, en los delitos que son vinculables a organizaciones delictuales. Aquí no hay entonces ahí hay que poner el foco. Las medidas que uno debe esperar para hacerle frente a esta situación delictual son medidas puntuales, focalizadas en donde están ocurriendo estos problemas delictuales. No pegarle al bulto hoy día. Tenemos que tomar medidas preventivas, pero en los niños que tienen riesgo de involucrarse en conductas delictuales. Tenemos que desarticular organizaciones delictuales y la noticia que uno tiene que mirar también con buenos ojos es que hemos visto que Chile sí tiene capacidad para lograr identificar a organizaciones delictuales que están operando en el país. Sí. De hecho, nos enteramos, por ejemplo, de que el Tren de Aragua estaba operando porque se logra detener a un grupo vinculado a esta institución delictual. Y también hoy día que logramos conocer el caso del avión de la FACH que estaba trasladando droga, también porque se logra esclarecer el caso. Si no se hubiera esclarecido, no lo hubiéramos conocido. Entonces, hay un funcionamiento base del Ministerio Público y de las policías en estas investigaciones, pero evidentemente eso tiene que ir aparejado con un fortalecimiento institucional para evitar que las instituciones que nos tienen que cuidar, y aquí en particular a las instituciones que hemos escuchado en propuestas de distintos candidatos y de distintos actores políticos nacionales, de que se busca fortalecer el rol que tienen estas instituciones en materia de seguridad, pero siempre hemos dicho como Fundación que hay que tener un cuidado importante, porque mientras más presencia tengan también en estas materias de seguridad, más vulnerables se hacen a ser permeadas por el crimen organizado y poder participar en organizaciones delictuales. Voy a seguir en esa línea, pero déjame hacer un punto dentro de los datos que entrega este NUSC. Claro, lo comentabas tú, Daniel, la victimización que sigue subiendo, pero la percepción del aumento de la delincuencia, es decir, hay más delincuencia, hay menos delincuencia, se mantiene igual que el año pasado, digamos, me imagino que el mismo periodo. Eso, ya que sea no creo que considerarlo una buena noticia, digamos, porque igual se mantiene a niveles importantes. ¿Con qué concluyes tú de este dato en particular, digamos, que se mantiene ese nivel? Es una muy mala noticia, Nicolás, porque el estándar, o sea, el valor del año pasado ya era extremadamente alto. Claro. O sea, nos quedamos con una cifra muy alta, que no baja. Efectivamente, y ya es difícil que suba más que eso, porque ya están niveles de cerca del 80% de personas que se sienten atemorizadas en el país. Como decíamos antes, hay instrumentos internacionales que han hecho comparaciones de distintos países, más de 200 países, y Chile queda en algunas clasificados como el país más atemorizado del mundo, número 1,
y más atemorizado que países de Centroamérica que tienen tasas de victimización por homicidio mucho más altas que Chile. Y en otras quedamos en el segundo o tercer lugar, pero nunca bajamos más allá de eso. Entonces, mantener ese nivel de percepción de inseguridad es muy grave porque genera un daño enorme, como decíamos, en la pérdida de beneficios sociales y en el aumento de costos para las familias. Se invierte más en seguridad, en tratar de estar más seguro, en cámaras, en alarmas, etcétera. También dejamos de disfrutar, por ejemplo, el espacio público, medimos la calidad de los barrios en función de áreas verdes por habitante, no se saca nada con tener más metros cuadrados de área verde si es que esa área verde no es percibida como un lugar seguro donde pueden ir los niños a jugar. Entonces hay costos muy grandes que genera el solo temor y por lo tanto es muy grave y es una mala noticia que se mantengan los niveles tan altos que tenemos en Chile. Daniel, tú mencionaste obviamente en año electoral y el tema de seguridad es una de las mayores urgencias, lo dicen en todas las encuestas, en todas las conversaciones, lo muestra también en USC. Y en año electoral las candidaturas, y vamos a ir conociendo también con el transcurso de los meses ya los programas en términos de seguridad e inseguridad, pero un tema que yo he escuchado, por lo menos en las declaraciones de quienes van a ser candidatos, quienes aspiran a ser candidatos presidenciales, tiene que ver con la tecnología, el uso de la tecnología, es una frase muy recurrente, especialmente en cámaras interconectadas, con inteligencia artificial, para perseguir el delito. ¿Cómo abordarlo desde lo concreto también? Porque muchas veces escuchamos más cámaras, mejor uso de las cámaras. Esa es yo sé que no es una solución, es una medida, pero es una medida efectiva, digamos, para poder cambiar esta realidad. Depende qué es lo que se quiera lograr con esas cámaras. Pero es súper buena la pregunta, Nicolás. La tecnología en sí misma no es una solución. La tecnología es un medio para conseguir un fin. ¿Cuál es ese fin? Y eso hay que dejarlo establecido. Por ejemplo, queremos poner más cámaras en la calle porque pensamos que de esa manera vamos a disuadir a los delincuentes de que cometan delito en esa calle. Perfecto. Si eso es lo que se quiere, tenemos que anunciar esas cámaras. Tenemos que poner letrero y decir aquí hay una cámara y tenemos que hacer que esas cámaras funcionen. Si queremos hacer que la ciudadanía se sienta más segura, también tenemos que instalar otro tipo de cámaras, pero también anunciarlas. Si queremos que sirvan para reaccionar, no basta la cámara. O sea, de hecho ya tenemos un problema en el país que tenemos una cantidad gigantesca de cámaras y la capacidad de las policías de llegar a un lugar donde está ocurriendo un delito es extremadamente limitada y normalmente no llegan, y en las comunas donde sí llegan en general son cuando están asociadas las policías a funcionarios municipales que logran tener los medios para poder llegar a atender esa emergencia. Pero en general no basta con tener la imagen si es que no tenemos una capacidad de respuesta. Entonces, si queremos es que el fin de esa cámara sea responder a una urgencia, necesita mucho más que una cámara. Y si por último necesitamos esa cámara o creemos que esa cámara va a ser útil para hacer una mejor persecución penal, las imágenes tienen que estar bien clasificadas, tienen que ser de una calidad suficiente, tienen que estar disponibles. Y eso muchas veces no pasa. Se instalan las cámaras en una calle y la municipalidad ni siquiera va a buscar las imágenes en el minuto que ocurre un delito. Entonces, no hay que pensar que la cámara o una tecnología en sí misma va a ser suficiente. Tenemos que pensar muy claramente cuál es el fin que queremos lograr con esa tecnología. Y ojo que hay un ejemplo que es bien clásico ya, que es el tema de las llaves inteligentes de los autos, que fue una tecnología que se buscó para tratar de evitar un tipo de delito, y la consecuencia fue que antes los autos se podían robar en la calle juntando un par de cables, rompiendo el tablero, y hoy día ya no se pueden robar de esa forma. Entonces hay un vínculo violento entre la víctima y el victimario para hacerse de esa llave, y ahí nació el delito de las encerrones y los portonazos, que era por una solución tecnológica que parecía súper pertinente, pero no se probó, no se hizo un piloto, y hoy día está trayendo consecuencias mucho más dañinas de lo que tenía el delito anteriormente. Ahora, también en esa línea electoral, Daniel Johnson, te hago la pregunta, y podemos verlo como una declaración de principios, digamos, de las candidaturas. Más mano dura. ¿Cómo se tiene que permear y concretar esa mano dura más allá de la frase? Que no digo que esté bien o mal, digamos, pero se escucha muchísimo cuando se habla justamente de poder combatir la delincuencia. A ver, el sistema de persecución penal tiene que funcionar y tiene que funcionar cada vez mejor. Y aquí no hay que escatimar. O sea, tenemos que tener herramientas pertinentes para que se persiga más de manera de condenar a quienes están cometiendo delito, porque eso tiene varios efectos. Uno, si hay una condena privativa de libertad, por ejemplo, eso puede ser incapacitador para que esa persona deje de cometer delito, y también de alguna medida puede disuadir la comisión de otros de delitos porque sienten que hay una mayor probabilidad que sean identificados. La verdad es que cada tipo de
de delito y según cuál sea el grado de aumento de penas puede tener consecuencias distintas en la disuasión. No es algo tan directo, no hay que pensar que aumento la pena, disminuye la cantidad de delitos, Claro. porque no pasa así. De hecho, hay muchos jóvenes que están cometiendo delitos que la verdad no disuaden su comportamiento por una probabilidad mayor o sea, de pasar más tiempo privado de libertad. La verdad es que son otras las razones y eso lo inhibe bien poco. Entonces, depende del tipo de delito el que las penas o la mano dura, entendida como una mayor cantidad de años privativo de prisión, por ejemplo, para un delito en particular, tenga efecto. Lo que sí está más demostrado que tiene efecto es la mayor probabilidad de captura, y en eso sí, en la investigación penal tenemos que hacer esfuerzos relevantes, y también donde no estamos haciendo suficiente en Chile, porque hemos sentido siempre, hace 15 años que hemos sentido que la urgencia impiden pensar en medidas de largo plazo. O sea, tenemos que hacernos cargo del problema. Hoy día el problema es muy grave y hemos postergado medidas de prevención temprana, por ejemplo, del delito, o de reinserción social, que son medidas que han demostrado en otros países tener una efectividad mucho mayor, pero como siempre tenemos este sentido de urgencia que no nos permite esperar, las hemos postergado. Si lo hubiéramos implementado hace 15 años atrás, la situación delictual que tendríamos podría ser muy distinta. Y no estamos hablando de soluciones al voleo, de terminar con todos los problemas sociales, que si bien es muy deseable, eso es algo que evidentemente no es abordable rápido, pero si nosotros identificamos cuáles son los factores de riesgo más conducentes a iniciar una carrera delictual, por ejemplo, niños que se han sido excluidos del sistema escolar, o hijos de papás que han estado privados de libertad, o hijos de papás adolescentes. Hay niños que tienen mayores riesgos de cometer delitos si uno los identifica y los aborda con programas del Estado, son abordables porque la cantidad es relativamente acotada y puede evitar delitos de manera muy importante en el futuro. Ahora, te agrego otro punto ahí, abordar de una manera efectiva lo que es la crisis penitenciaria, la crisis de las cárceles. Por supuesto. La incapacitación... A ver, primero, Chile es uno de los países que más encarcela en el mundo. Estamos en el tercio superior de países del mundo de que más encarcelamos, y de los países de la OCDE que nos gusta compararnos somos el tercero después de Estados Unidos y Israel, que son los países que más encarcelan. Pero Chile es un país que, a pesar de lo que se cree, encarcelamos mucho. La cárcel ha dejado de tener su factor incapacitador porque se cometen muchos delitos desde la cárcel misma, a través de los teléfonos celulares que sabemos que están funcionando, y a pesar de que se han instalado ciertos sistemas que parecieran estar teniendo algunos resultados en la inhibición de la señal, evidentemente no están en todo el país, no son suficientes y por lo tanto siguen operando organizaciones delictuales dentro de las cárceles. Y como tenemos muchas personas privadas de libertad y no tenemos suficientes cárceles para ello, tenemos un nivel de hacinamiento que es preocupante. Hoy día en Chile tenemos las tasas más altas que hemos tenido en la historia del país de hacinamiento en las cárceles, y eso impide segregar correctamente, y por lo tanto, aunque no cometieran delito al interior de la cárcel, en el minuto que salen de la prisión salen con vínculos delictuales mucho más robustos, que hacen mucho más difícil que esa persona se reinserte y normalmente vuelva a cometer delitos. Por lo tanto, toda la razón. La crisis carcelaria que tenemos hoy día es algo que tenemos que abordar con urgencia, tanto aumentando las plazas disponibles, pero también segregando correctamente y implementando programas de reinserción social efectivos para que las personas no vuelvan a delinquir una vez que salen. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Como siempre, Daniel, muchas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, feliz de estar aquí. Hasta luego, gracias.